Okay. Molt bon dia, subdelegada del Govern, ambaixador, diputats al Parlament de Catalunya, membres del cos consular, senyores i senyors, amigues i amics, molt bon dia i sigueu tots molt benvinguts a l'Aula Europa. És un plaer obrir aquesta sessió dedicada a les prioritats de la presidència irlandesa del Consell de la Unió Europea. I permetin-me saludar molt especialment a l'ambaixador d'Irlanda a Espanya, el senyor Brian Glynn, i agrair la seva presència avui a Barcelona. I també vull donar les gràcies igualment a la periodista Elena Sevillano, que conduirà el diàleg amb l'ambaixador. L'1 de juliol, Irlanda va assumir la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, prenent el relleu a Xipre, i és la 8a vegada que exerceix aquesta responsabilitat des de la seva adhesió a les comunitats europees l'any 1973. Una presidència que té, a més, un element singular, ja que és la primera que Irlanda exerceix amb el gaèlic plenament integrat al règim lingüístic de la Unió Europea després que aquesta llengua adquirís l'estatus complet de llengua oficial i de treball l'any 2022. Però més enllà d'aquesta circumstància, la presidència irlandesa coincideix amb un moment especialment rellevant per al projecte europeu. Vivim una etapa marcada per una profunda transformació de l'ordre internacional. La guerra continua als països de la política de veïnatge europea, la competència econòmica i tecnològica s'intensifica i la transició energètica i digital s'accelera. I en aquest context, Europa es veu cada vegada més interpel·lada a assumir una major responsabilitat en matèria de seguretat i defensa. I és precisament en aquest context que Irlanda assumeix la presidència sota un proverbi irlandès que resumeix bé l'esperit d'aquest semestre. I la traducció seria «La força està en la unitat». Perquè avui la unitat no és només una aspiració europea, és una necessitat pràctica. És la condició perquè Europa pugui protegir els seus ciutadans, defensar els seus interessos, preservar els seus valors i continuar sent un actor influent en un món cada vegada més competitiu y més imprevisible. Este semestre puede determinar en gran medida de qué Europa hablaremos durante la próxima década. Porque uno de los grandes expedientes que deberá gestionar la presidencia irlandesa será la negociación del nuevo marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto europeo para el periodo del 2028 al 2034. Y puede parecer un debate técnico, pero no lo es. Es probablemente el debate político más importante que se enfrentará a la Unión Europea en los próximos meses. Porque el presupuesto europeo es, en el fondo, la traducción financiera de nuestras prioridades políticas. Durante los últimos años, la Unión ha asumido nuevas responsabilidades: la defensa y la seguridad, la competitividad y la innovación, la transición digital, la resiliencia energética o el apoyo a Ucrania. Y todo ello sin renunciar a políticas tradicionales que siguen siendo fundamentales para el proyecto europeo, como la política de cohesión territorial o la política agrícola común. Y como recordaba este martes el Taoiseach Michael Martin en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, para alcanzar estos objetivos necesitamos un presupuesto a la altura de nuestras ambiciones. Y el dilema es tan sencillo de formular como difícil de resolver. ¿Cómo financiar estas nuevas prioridades europeas sin debilitar las políticas tradicionales y sin aumentar excesivamente la presión sobre las contribuciones nacionales? Y por ello, el debate sobre los recursos propios adquirirá una relevancia especial durante esta presidencia. Y esperemos que esta discusión no acabe convirtiéndose en una especie de versión comunitaria de la pieza teatral de Esperando a Godot de Samuel Beckett, una espera indefinida ante unos recursos ambiciosos que todos consideran necesarios, pero que nunca terminan de llegar. Y es que el tiempo europeo, del político europeo, no juega tampoco a favor. Alcanzar el acuerdo antes de finales de este año permitiría tramitar la legislación durante el año que viene y garantizar así la entrada en vigor del presupuesto el 1 de enero de 2028. Antes de que un calendario electoral especialmente intenso el próximo año, recordad que en 4 de los 5 grandes países de la Unión Europea hay elecciones generales o presidenciales, condicione una negociación que es decisiva para el futuro de la Unión. Competitividad, valores y seguridad son las 3 prioridades que articula la presidencia irlandesa que el embajador nos presentará a continuación, y son prioridades que en realidad forman parte de un mismo objetivo: una Europa más próspera, más resiliente y con mayor capacidad de actuación en un entorno internacional cada vez más exigente. I permetin-me acabar amb una breu reflexió. Malgrat les dificultats que afronta la Unió Europea, continua sent un projecte molt atractiu. I ho demostra la renovada dinàmica d'ampliació i el fet que cada vegada més països en vulguin formar part de la Unió Europea. I és especialment significatiu recordar-ho aquest any, quan es compleixen 10 anys del referèndum del Brexit. Una decisió que ha comportat al Regne Unit una pèrdua estimada de fins al 8% del PIB, una reducció del comerç propera al 15% i una caiguda de les inversions de l'entorn del 18%.
I mentrestant, el 28 d'agost, a Islàndia es celebrarà un referèndum per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. I això és una bona mostra de que, malgrat totes les dificultats, la Unió Europea continua representant un espai de pau, prosperitat i estabilitat que és especialment important en aquest context actual de tanta incertesa global. Moltes gràcies per la seva atenció i passo la paraula al director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el Manuel Sapiro. Gràcies, Sergi. Bon dia a tothom. Excel·lentíssim ambaixador d'Irlanda, estimat Brian Glenn, excel·lentíssima subdelegada del govern, il·lustre diputat, diputada, cos consular, honorables cònsols, autoritats, estimada Helena. Benvinguts, benvingudes a l'Aula Europa per aquesta presentació de les prioritats de la presidència del Consell de la UE, la presidència irlandesa. És un honor poder acollir aquí a l'ambaixador i al seu equip, també, que coneixen bé. Ja vau fer actes no només aquí, sinó del que jo he entès a Madrid, a Bilbao i pròximament a Andorra. I jo crec que tenim sort de tenir un ambaixador al capdavant de la presidència a Espanya que sigui tan actiu i implicat amb els afers europeus, tan coneixedor també dels assumptes europeus, donat que has treballat, ho recordo aquí, no només pel Servei d'Acció Exterior, durant uns anys i bastant recentment, però també, si no recordo malament, a la representació permanent d'Irlanda a Brussel·les, entre d'altres. No podíem tenir millor presidència que la d'Irlanda per liderar el nostre treball polític en aquest període de revolucions copernicanes pel que fa tant a la geopolítica, com ha dit abans el Sergi, com els nostres reptes democràtics, socials, industrials i molt més. Em recordo, perquè ja era funcionari de la Comissió Europea, em recordo 3 de les 8 presidències que vau tenir, i les 2 últimes van ser coincidint més o menys primer amb l'ampliació del 2004, i això era una gran cosa. Em recordo tot el que va passar a Irlanda el 2004 amb l'ampliació, i també això era l'ampliació de gran magnitud de la Unió Europea, i també el 2014, just abans del 2014, que vam tenir l'ampliació a Croàcia, i tornem a ser amb diversos països i amb Montenegro i Albània al capdavant perquè fa aquest any i l'any que ve. Pel que fa al que mencionava just abans el Sergi, que és el marc financer plurianual, que és la màxima expressió de les nostres prioritats polítiques, és molt difícil, ho sabeu, és, jo diria, el repte principal de la vostra presidència. No estem tan lluny, encara que sigui tan difícil, d'un acord, i si hi ha una presidència capaç d'arribar-hi, és la irlandesa, sota el lideratge del Taoiseach Micheál Martin. S'ha de fer abans del 2027, segons nosaltres, Comissió Europea, perquè el 2027, com ha dit el Sergi, serà un any d'eleccions sota esteroides a Europa, amb França, Itàlia, Espanya, Grècia, Polònia, Eslovàquia, Estònia, Finlàndia, etc. Fa una setmana, el Col·legi de Comissaris Europeus es va reunir amb el vostre govern a Cork, la ciutat d'origen del Taoiseach. Cork, que de fet, si ho penso, té molts punts en comuns amb Barcelona en termes
de desenvolupament tecnològic, digital, industrial. El lema de la vostra presidència és, i ho veurem després, juntos somos más fuerte. Lo hubiera muy bien podido escoger la propia Comisión Europea, o estoy seguro el Parlamento Europeo también. Estamos totalmente alineados y también con vuestros 3 ejes de trabajo, que son competitividad, valores y seguridad. So, to conclude this opening presentation and give the floor to the ambassador and also a video that was kindly prepared. There are high expectations for your presidency based on your track record as a decisively pro-European member state building bridges, with this ability to build bridges also across the Atlantic, which we desperately need at the moment. And I have experienced this, the importance of Ireland, not just the presidency, in building bridges, notably with our US partner in relation to the Brexit negotiations. There will be challenges, as you know very well, related to tariffs and trade, related to the EU-US digital agenda, to the preparation of a G20 summit in Florida, where we will count on you. The Commission will support you every way we can. And without further ado, I would like to give you the floor, and before that, to give us all the privilege of seeing a video that your services have prepared on the history of the Irish presidencies and also its ambition today. Thank you, and I would propose that we pass on to the video directly. Shine like an arc light, sing like a bird might sing. When he was higher than heaven, higher than every other thing. Shine like an arc light, like I want you to shine. Oh, I know that you've nobody, and I know that you're not mine. You don't have to know the words, and you don't have to know the rules. You just shine in the morning like the sun, burn like a candle in the night. Shine like a book that's never been read, burn like a saint who knows he's right. Shine like a shard of glass on the first ground. When you shine, you know you burn it down. But I don't wear no chains, I've got no cross to bear, and I'm as free as the wind, I am as free as the air, I am as free as the old, I am as cold as the dawn, and I'm as lost as you are. You are my only law. You don't have to know the words, and you don't have to know the rules. You just shine in the morning like the sun, burn like a candle in the night. Shine like a book that's never been read, burn like a saint who knows he's right. Shine like a shard of glass on the first ground. When you shine, you know you burn me. Shine in the morning like the sun, burn like a candle in the night. Shine like a book that's never been read, burn like a saint who knows he's right. Shine like Hola, buenas tardes. Es siempre un placer volver a Barcelona. Es mi novena visita
desde que volví a España como embajador en septiembre del año pasado. Ese vídeo hace 20 veces que lo veo y me emociona siempre. Me emociona siempre por una imagen. Y es una imagen muy burocrático que es de nuestro primer ministro en 1972 firmando nuestro tratado de adhesión. ¿Por qué me emociona? Porque yo nací exactamente 9 meses después de ese. Y me gusta la idea de que mis padres estuvieran tan excitados con la entrada de Irlanda que decidieron crear un europeo, siendo yo. El problema con esa teoría es que somos 14 hermanos, entonces no sé si los demás tienen una historia tan bonita como la mía. Mira, en primer lugar, claro que mis primeras palabras siempre van a ser palabras de agradecimiento a nuestros anfitriones aquí, sobre todo por acogernos para hablar de temas importantes, temas serios, pero son temas de nuestra vida común dentro de la Unión Europea. Y mi discurso, que es un poco largo, pero voy a hacer la primera mitad en catalán y segunda mitad en castellano. Entonces voy a empezar. Desde la última presidencia irlandesa de 2013, Europa ha viscut 3 grans commocions que han transformat la nostra Unió. El Brexit ens va recordar que la integració europea no ens pot donar per asseguda. La pandèmia de Covid-19 va posar de manifest la vulnerabilitat de les cadenes de subministrament globals i va demostrar la importància de la solidaritat europea i de l'acció col·lectiva. I la invasió russa d'Ucraïna va retornar la guerra al nostre continent, obligant Europa a enfrontar-se a qüestions fonamentals de seguretat, resiliència i responsabilitat estratègica. Cadascuna d'aquestes crisis podria haver fracturat la nostra Unió. No obstant això, va ocórrer precisament el contrari. Davant la tentació de replegament, Europa va triar la cooperació. Davant la divisió, la solidaritat i davant la incertesa, l'acció comuna. En cada ocasió, va demostrar que les solucions europees eren més sòlides, més eficaces i ambicioses que qualsevol resposta que els estats membres haguessin pogut articular per si sols. És en aquest context que Irlanda assumeix per 8a vegada la presidència del Consell de la Unió Europea. Ho fem amb la convicció que en un moment de profunda incertesa internacional la millor resposta continua sent una resposta europea unida. El nostre lema, Unit que Corlegela, junts som més forts, resumeix aquesta convicció. No és només una expressió de la nostra tradició, sinó una idea profundament europea. Només una unió que actuï amb determinació podrà protegir la seva prosperitat, defensar els seus valors i garantir la seguretat dels seus ciutadans. Per això, la presidència irlandesa s'articularà al voltant de 3 prioritats estretament vinculades entre si: reforçar la competitivitat d'Europa, defensar els nostres valors comuns i enfortir la nostra seguretat. Són 3 pilars que se recolzen mútuament i que només es podran fer realitat si la Unió disposa dels instruments polítics i financers per respondre als reptes de la propera dècada. La primera d'aquestes prioritats és, sense dubte, la competitivitat. La Unió ha comprès que la competitivitat ha d'esdevenir una autèntica política estratègica capaç d'impulsar l'innovació, reduir les nostres dependències i garantir que Europa continuï sent un lloc atractiu per invertir, produir i crear ocupació de qualitat.
Aquesta reflexió és compartida per molts estats membres, entre ells Espanya, que ha insistit que una Europa més competitiva no es pot construir a costa de la cohesió social ni de la transició ecològica, sinó precisament recolzant-se en totes dues. Competitivitat, cohesió i sostenibilitat han d'avançar de la mà. En aquest context, la presidència irlandesa treballarà per aplicar el full de ruta Una Europa, un mercat, acordat per les institucions europees, accelerant les iniciatives destinades a aprofundir el mercat únic, simplificant el marc regulatori i facilitant que les nostres empreses, especialment les petites i mitjanes, puguin innovar, créixer i competir en igualtat de condicions. La simplificació normativa serà una prioritat transversal. Europa necessita mantenir estàndards elevats, però hem de regular millor. Alhora, seguirem impulsant la unió de l'estalvi i la inversió i els treballs relatius a l'euro digital. Una major integració dels nostres mercats de capitals permetrà mobilitzar recursos privats per finançar l'innovació, la transició ecològica i digital i el creixement de les nostres empreses. La innovació ocuparà un lloc central en els nostres treballs. Europa disposa d'un extraordinari potencial científic i tecnològic, però encara necessita transformar amb més rapidesa aquest coneixement en innovació, productivitat i creixement. Per això, impulsarem les negociacions sobre el proper programa marc de recerca i innovació i sobre la futura llei europea d'innovació, conscients que la recerca constitueix una inversió en la prosperitat i també en l'autonomia estratègica de la Unió. La transformació digital continuarà sent una altra prioritat. Reforçarem les infraestructures digitals europees, impulsarem la connectivitat, protegerem millor els nostres cables submarins i avançarem en la ciberresiliència en les nostres xarxes. Tot això contribuirà tant a la nostra competitivitat com a la nostra seguretat. En l'àmbit energètic, continuarem promovent el desplegament d'energies renovables, l'enfortiment de les xarxes elèctriques i una major electrificació de les nostres economies. En aquest terreny existeix igualment una clara convergència amb les prioritats espanyoles, especialment pel que fa al desenvolupament de les interconnexions energètiques i a l'aprofitament del potencial europeu en energies netes. La competitivitat europea també depèn de la nostra capacitat per oferir oportunitats modernes als nostres ciutadans. Invertir en capacitats, formació permanent i talent serà tan important com invertir en infraestructures o en innovació. De la mateixa manera, seguirem avançant en l'estratègia europea per a les ciències de la vida i en la modernització dels nostres sistemes sanitaris. La pandèmia ens va recordar que uns sistemes de salut sòlids constitueixen no només un element essencial de l'estat del benestar, sinó també un actiu estratègic per a resiliència econòmica i la competitivitat de la Unió. Tampoc oblidarem sectors tradicionals que continuen sent fonamentals per a Europa. L'agricultura i la pesca continuen sent pilars essencials de la nostra seguretat alimentària, de les nostres economies rurals i costaneres i de la cohesió territorial. El nostre objectiu serà reforçar la seva competitivitat, facilitar el relleu generacional i trobar un equilibri sostenible entre els objectius econòmics, socials i mediambientals. De la mateixa manera, la transició climàtica continuarà sent un motor de modernització econòmica. Durant la nostra presidència seguirem avançant cap a la neutralitat climàtica, reforçant alhora la resiliència hídrica,
la protecció de la biodiversitat i l'economia circular, sempre sobre la base de decisions fonamentades en la evidència científica. Però la competitivitat per si sola no n'hi ha prou de definir el projecte europeu. La força de la Unió rau també en els valors sobre els quals s'ha construït. La defensa de l'estat de dret, de la democràcia, dels drets fonamentals i de la dignitat de la persona no és únicament una obligació jurídica o un compromís polític. Constitueix el fonament mateix de la confiança entre els estats membres i un dels principals actius de la Unió Europea en l'escenari internacional. Aquests valors avui formen part d'una agenda molt més àmplia que inclou la resiliència democràtica, la lluita contra la desinformació, la protecció dels nostres processos electorals i la defensa de l'estat de dret dins la mateixa Unió. La presidència irlandesa situarà aquestes qüestions en el centre dels seus treballs. Seguirem donant suport als mecanismes destinats a reforçar l'estat de dret i promourem un debat obert sobre com enfortir la resiliència de les nostres democràcies davant les amenaces híbrides, la manipulació de la informació i els intents d'influència externa. En un moment en què l'ordre internacional basat en normes està sent qüestionat, preservar aquests valors constitueix un veritable interès estratègic de la Unió. L'ampliació ocuparà igualment un lloc destacat durant la nostra presidència. Creiem fermament que la política d'ampliació representa una de les inversions geopolítiques més importants que pot realitzar la Unió Europea. El context ha canviat profundament respecte a fa una dècada. Avui constitueix una resposta estratègica als nous desafiaments de seguretat del continent i una demostració que el projecte europeu continua sent una força de transformació i de pau. Per això, treballarem amb ambició per avançar el procés d'adhesió dels països candidats i preparar el terreny perquè l'Unió pugui rebre nous estats membres per primera vegada des de 2013. Naturalment, aquest procés haurà de continuar basant-se en el mèrit propi de cada candidat i en el ple respecte dels criteris d'adhesió, inclòs l'estat de dret. Alhora, seguirem enfortint les nostres relacions amb el Regne Unit, un soci essencial per a la Unió Europea. La presidència irlandesa treballarà per consolidar una relació pragmàtica, estable i orientada al futur, alhora que reforçarem la nostra cooperació amb els països de l'Espai Econòmic Europeu i de l'ALC. Un altre dels nostres objectius serà garantir que el desenvolupament econòmic benefici tots els territoris europeus. La cohesió econòmica, social i territorial continua sent una de les grans fortaleses de la Unió i un element essencial de la seva legitimitat política. Una Europa competitiva només serà veritablement forta si cap regió ni cap ciutadà queden enrere. Per això, seguirem donant suport a un desenvolupament territorial equilibrat que tingui en compte les necessitats específiques de les regions més vulnerables, rurals, insulars o perifèriques. Els valors europeus també hi troben una expressió concreta en el nostre model social. Vaig tenir el plaer d'encapçalar els col·legues de la Unió Europea en la desfilada de l'Orgull a Madrid dissabte passat. Durant la presidència impulsarem polítiques que ofereixen la igualtat d'oportunitats, l'inclusió i la participació plena de totes les persones en la vida econòmica i social. Seguirem avançant en les reformes destinades a combatre tota forma de discriminació i reforçarem la protecció enfront de la violència de gènere, la violència domèstica i la violència sexual. Prestarem igualment especial atenció a la protecció de les minories i la promoció dels drets de la infància, garantint que la veu dels infants i els joves
sigui escoltada en aquelles decisions que afecten el seu futur. La cultura i l'esport seguiran ocupant un lloc important en la nostra presidència. Més enllà del seu indubtable valor econòmic, representen espai de trobada, de creativitat i de construcció d'una identitat europea oberta i diversa. Promourem la inversió en els sectors culturals i creatius i contribuirem a preparar el futur marc de cooperació europea en matèria de cultura. Com a país profundament compromès amb la diversitat lingüística i cultural d'Europa, Irlanda concedeix, a més, una importància molt especial a la promoció del multilingüisme. La nostra presidència serà la primera des que l'irlandès va passar a ser plenament llengua de treball de les institucions europees en 2022. Volem que això serveixi també per posar en valor la riquesa lingüística que caracteritza la nostra Unió i recordar que la diversitat constitueix una de les nostres majors fortaleses. En definitiva, defender los valores europeos significa reforzar aquello que nos une. Una Europa fiel a sus principios estará mejor preparada para afrontar los desafíos del presente y para ejercer el liderazgo creíble en el mundo. Defender nuestros valores también exige garantizar nuestra seguridad. La Unión está en plena evolución como actor geopolítico que debe ser capaz de proteger a sus ciudadanos, defender sus intereses y contribuir activamente a la estabilidad internacional. Esta evolución responde a una realidad evidente. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la creciente inestabilidad en Oriente Medio, las amenazas híbridas, los ciberataques o la instrumentalización de la migración nos recuerdan que cada día que la seguridad europea ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva nacional. Por ello, reforzar la seguridad será el tercer gran eje de nuestra presidencia. Nuestro compromiso con Ucrania seguirá siendo absoluto. Continuaremos trabajando para mantener el apoyo de la Unión para Ucrania y acompañaremos a Ucrania en su camino hacia la integración europea. En paralelo, impulsaremos los trabajos sobre la nueva estrategia europea de seguridad y seguiremos desarrollando la política común de seguridad y defensa para garantizar que responda eficazmente a un entorno estratégico cada vez más complejo. En el contexto cambiado de la seguridad, avanzaremos en ámbitos tan importantes como la movilidad militar, la contratación pública en materia de defensa y el desarrollo de capacidades críticas. La ciberseguridad seguirá siendo una prioridad esencial. Trabajaremos para reforzar la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas, mejorar la respuesta frente a las amenazas híbridas y proteger mejor nuestras redes de comunicaciones y nuestros cables submarinos, cuya importancia estratégica resulta hoy incuestionable. La seguridad marítima ocupará igualmente un lugar destacado, teniendo en cuenta tanto el Atlántico como el Mediterráneo y la creciente importancia de las conexiones con África y otras regiones vecinas. La seguridad también exige una gestión eficaz y equilibrada de la migración basada en la plena aplicación del Pacto sobre Inmigración y Asilo, reforzando la cooperación con los países de origen y tránsito, mejorando los retornos cuando proceda y garantizando al mismo tiempo el pleno respeto del derecho internacional y de los derechos fundamentales. En el ámbito de la seguridad interior, continuaremos reforzando la cooperación policial y judicial para combatir la delincuencia organizada, el terrorismo y las nuevas formas de criminalidad transaccional. Las amenazas evolucionan rápidamente y la respuesta europea debe hacerlo al mismo ritmo. Pero la seguridad de Europa depende igualmente de su capacidad para construir asociaciones sólidas con el resto del mundo. Durante nuestra presidencia seguiremos fortaleciendo las relaciones con el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, al tiempo que impulsaremos una cooperación más estrecha con nuestros socios de África, América Latina, el Caribe y la región del Indo-Pacífico. El comercio seguirá siendo una herramienta esencial para alcanzar ese objetivo. Durante nuestra presidencia impulsaremos la agenda comercial de la Unión y seguiremos avanzando en las negociaciones comerciales actualmente en curso
así como la aplicación de la Agenda de Comercio e Inversión con Estados Unidos. Todo ello se complementará con un desarrollo de la Estrategia Europea de la Seguridad Económica, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de la Unión para proteger sus intereses sin renunciar a una economía abierta ni el compromiso con un sistema multilateral basado en normas. Finalmente, trabajando de la mano con la alta representante Kaja Kallas, mantendremos el firme compromiso de la Unión con el multilateralismo, las Naciones Unidas y el derecho internacional. Seguiremos apoyando los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania y contribuiremos a la búsqueda de soluciones sostenibles para los conflictos en Oriente Medio, incluido el apoyo a la solución de dos estados, la respuesta a la crisis humanitaria en Gaza y la estabilidad en Líbano y Siria. Asimismo, seguiremos situando la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria entre las prioridades de la acción exterior de la Unión. Europa continúa siendo el principal proveedor mundial de ayuda al desarrollo y esa responsabilidad adquiere aún mayor importancia en un contexto de creciente fragilidad internacional. En definitiva, la seguridad europea ya no puede separarse de nuestra competitividad, de nuestros valores ni de nuestras alianzas internacionales. Cuanto más fuerte, más cohesionada y más preparada esté la Unión, mayor será también su capacidad para proteger a sus ciudadanos y contribuir a un orden internacional basado en normas, cooperación y respeto al derecho internacional. Permítanme concluir con una reflexión sobre el próximo marco financiero plurianual para el periodo 2028 a 2034. En realidad, el debate sobre el presupuesto europeo es mucho más que un ejercicio contable. Es, en esencia, un debate sobre las prioridades políticas de la Unión y sobre el tipo de Europa que queremos construir en los próximos años. Si aspiramos a una Europa más competitiva, tendremos que invertir en innovación, investigación, capacidades tecnológicas, infraestructuras, energía y formación. Si queremos una Europa más segura, necesitaremos recursos para reforzar nuestra defensa, aumentar nuestra resiliencia frente a las amenazas híbridas, apoyar a Ucrania y prepararnos para un entorno geopolítico cada vez más exigente. Y si queremos seguir siendo una unión basada en valores, deberemos continuar invirtiendo en cohesión, en nuestro modelo social, en la agricultura, en el desarrollo regional, en la protección del Estado de Derecho y en aquellas políticas que garantizan que ningún ciudadano ni ningún territorio quede atrás. El reto para la presidencia consiste precisamente en conciliar estas nuevas prioridades con aquellas políticas que han sido desde décadas uno de los mayores éxitos de la integración europea. Por ello, la presidencia irlandesa trabajará con determinación para facilitar un acuerdo. Somos conscientes de que las negociaciones exigirán un equilibrio delicado entre ambición y responsabilidad presupuestaria, entre nuevas prioridades y políticas tradicionales, entre solidaridad y eficiencia. Ese equilibrio será esencial para preservar la unidad de la Unión. Al fin y al cabo, el presupuesto es la expresión más tangible de nuestras prioridades comunes. Ya termino. Señores y señores, Irlanda asume esta presidencia en un momento de enorme trascendencia para la Unión Europea. Nuestra responsabilidad durante los próximos 6 meses será contribuir a que la capacidad europea de adaptación vuelva a ponerse de manifiesto, impulsando una Europa más competitiva, más innovadora y más próspera, una Europa que sigue defendiendo con firmeza la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y una Europa más segura, capaz de proteger a sus ciudadanos y de actuar con confianza y credibilidad en el escenario internacional. Aquest és l'esperit que inspira la nostra presidència en el sentit del nostre lema Ni Nyart que Horlekhela, junts som més forts. Moltes gràcies. Bueno, bon dia a tothom.
Moltes gràcies, ambaixador, per estar aquí. Creo que, bueno, como es un privilegio tenerle aquí, además en este formato un poco más cercano, quizá, ¿no? Más informal. Y creo que es buen momento, además que como periodista uno no se puede resistir a hablar, no sé si de los temas más polémicos, pero sí de los retos, digamos, ¿no? Porque nos ha hecho una presentación de lo que quieren hacer en positivo, por supuesto. Hablaba antes del lema, que es Juntos somos más fuertes, y es cierto, como contaba al inicio de su intervención, que Europa se ha crecido en esas grandes crisis que hemos tenido, se ha crecido en la unidad, pero ahora mismo la unidad sigue siendo también una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la gestión, ¿no? de la Unión Europea y su continuidad y su funcionamiento diario. Entonces le quería preguntar, ¿cómo se construye esa unidad cuando hay diferencias tan profundas entre los 27 sobre cuestiones clave de política exterior, empezando por el propio liderazgo en política exterior? Mira, esa es la octava presidencia de Irlanda, que entramos en 73. Desde el 73 Europa ha tenido una crisis cada 4 o 5 años y tuvimos dentro de la Unión Europea el Reino Unido, que era un país que siempre se sentía un poco incómodo dentro de lo que fue las reglas de aquella Unión Europea. Entonces, cada presidencia está presentado con un escenario que parece dramático, parece ser de gran crisis, pero forma parte de una continuidad de lo que es la estructura de la Unión Europea. La Unión Europea solo puede avanzar cuando o una mayoría cualificada o todos los Estados miembros quieren avanzar al mismo tiempo. Y ahí es donde cae una responsabilidad enorme sobre una presidencia como la nuestra, porque nosotros no tenemos capacidad de insistir que la Unión Europea haga una cosa u otra. Lo que podemos hacer es utilizar esa experiencia que tenemos de intentar avanzar la agenda europea. Y avanzar esa agenda europea, en nuestro caso, es concentrado en las 3 prioridades que tenemos, pero sobre todo avanzar en lo que es la negociación sobre el presupuesto. Y sobre la negociación del presupuesto, donde hay ideas muy distintas de norte al sur, ahí Irlanda tiene una ventaja. Entramos como el país más pobre de la Unión Europea y Irlanda era durante mucho tiempo el país o más pobre o en el club de los pobres. Pero ahora hemos graduado a uno de los países más ricos. Antes la Unión Europea fue vista en Irlanda como un cajero para ayudar a nuestro desarrollo y hoy día, y eso es una cifra que poca gente sabe, Irlanda es el contribuyente bruto per cápita, el mayor contribuyente bruto per cápita de la Unión Europea. O sea que hemos pasado del grupo de países de cohesión, digamos, a estar cercano al grupo de países frugales, pero no somos miembros del grupo de países de frugales. Lo que queremos es tener un presupuesto para la Unión Europea digna y adecuado para los retos que tenemos, como dijo nuestro primer ministro en Estrasburgo. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Que todo el mundo esté igualmente decepcionado. Así que nadie va a estar contento con el famoso Nego Box, la caja de negociación que va a salir en octubre. Y si alguien dice que está contento, probablemente eso quiere decir que va a fracasar. Pero si todo el mundo está igualmente decepcionado, tiene posibilidad. El otro día, en la ceremonia que inauguraba el semestre, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue como muy claro, dijo, lo necesitamos, ese presupuesto. ¿Siente la presidencia irlandesa esa presión para sacar adelante las negociaciones y que haya ese marco financiero plurianual antes de que acabe la presidencia? Lo sentimos y siendo Estado miembro de la Unión también reconocemos lo que dice, es verdad, lo necesitamos. Y cuando se habla de las elecciones que van a tener lugar el año que viene, eso no cabe dentro de nuestro semestre. Es un semestre relativamente libre de elecciones y tenemos esos meses adelante para intentar buscar un compromiso. Y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a buscar ese consenso.
Y además de dar por hecho que nadie va a estar contento, ¿de qué manera se van a dirigir a los países que por un lado piden más inversiones europeas y los que defienden una mayor contención del gasto? O sea, Este es un secreto de la presidencia. Si dijera eso, ya desafortunadamente la manera... La presidencia principalmente está en modo de escuchar a todos y luego cuando hayamos terminado ese periodo tenemos la obligación de intentar buscar esa fórmula mágica de decepción igualitaria y eso es lo que se pasa al presidente del Consejo Europeo en el intento de buscar un acuerdo. En la negociación del presupuesto, la Comisión está estudiando nuevas fuentes de ingresos para financiarlo, entre ellas una tasa sobre los servicios digitales. Dado que Irlanda alberga las sedes europeas de muchas de las grandes tecnológicas estadounidenses y alguna china también, ¿cree que es posible que la presidencia actúe como árbitro neutral en este debate y entiende que algunos socios puedan ver un conflicto de intereses? Entiendo la preocupación, pero Irlanda siempre ha actuado como presidencia, como árbitro neutral y ahí es importante la historia. Esas empresas no están en Irlanda desde hace 4 o 5 años. Apple abrió su primera fábrica en 1979 en Cork, en la ciudad del primer ministro. Apple tiene 5 o 6 mil trabajadores en Irlanda, o sea que no es una operación de buzón, es una operación... Y Apple en 1979, ¿alguien imaginaba que iba a ser una de las principales empresas del mundo? No. Y la gran mayoría de los otros empezaron su negocio en Irlanda a partir de los años 90. Es verdad que la concentración de esas empresas en Irlanda y la obligación de implementar lo que es el derecho europeo de los Digital Market Acts y eso conlleva responsabilidad, pero siendo irlandeses, también Irlanda es un país del Estado de Derecho. Nosotros lo que estamos haciendo es implementando el derecho europeo en Europa. El debate que muchas veces viene de Estados Unidos quejándose de cómo se implementa ese Digital Markets Act es como si ellos quisiesen que nosotros implementásemos la ley americana en Europa. No, nuestra responsabilidad como europeos es implementar el derecho y el derecho ya está hecho, o sea que no hay nada que negociar, es solo ahora cuestión de implementar ese derecho y lo estamos haciendo. La presidencia irlandesa ha situado la competitividad como una prioridad absoluta, lo contaba ahora. ¿Cómo van a equilibrar la simplificación regulatoria que están exigiendo las empresas europeas, las empresas en general, con los objetivos climáticos y sociales de la UE? Porque aquí también hay cierta preocupación, ¿no?, de cómo puede acabar eso. Mira, el proceso de One Europe, One Market, eso es algo en que se ha trabajado mucho. O sea que nosotros ahora lo que tenemos es que es lo mejor para cualquier presidente, es algo que hay que ponerlo en microondas. No sabemos si son 2 minutos o 12 minutos, pero ese es un paquete que ya se ha hecho y las medidas, más o menos, la gente está de acuerdo. Luego, en el detalle, hay algunos países que sí quieren examinar algunas de las reglas medioambientales que tenemos para ver si ellos van en contra de algunas políticas importantes sociales también, que es la política de vivienda, por ejemplo. Y eso es un proceso muy abierto, no hay ninguna, sobre todo entre la Comisión Europea y los Estados miembros, hay un esfuerzo realmente abierto a examinar la legislación europea, a ver si el problema reside en Bruselas. Puede que el problema no resida en Bruselas, pero como la gran mayoría de nuestra legislación medioambiental viene de Bruselas, es un buen momento de hacerlo. Pero esas cuestiones sobre más regulación o menos son temas que desde que la Unión Europea esté en existencia siempre han tenido algunos Estados miembros, normalmente más al norte, a favor, y algunos al sur menos, pero a veces es al contrario.
que España, por ejemplo, es un país que tiene un arraigo muy fuerte a lo que es la legislación medioambiental. España es un país que tiene una crisis de vivienda y entonces es una buena manera de abrir una conversación con un país como España a ver si en la realidad esas dos cosas son compatibles o no. Claro. Otro de los pilares de la presidencia decía que son los valores. Y le quería preguntar, en un contexto de auge de fuerzas euroescépticas y de tensiones sobre el Estado de Derecho, ¿cree que la Unión Europea dispone hoy de herramientas suficientes para defender sus principios fundacionales? Todos tenemos todas las herramientas. La cuestión siempre es, dentro de lo que es el Consejo Europeo, cuál es la mejor manera de buscar una solución. Y siempre intentamos buscar la manera más consensuada posible. Ha habido un cambio de gobierno en un Estado miembro recientemente y eso ha dado un cierto alivio. Pero hay otros, siempre va a haber cambios de gobiernos en que algunos harán menos hincapié en lo que es el Estado de Derecho como parte fundamental de la Unión Europea. Pero las herramientas las tenemos y si esas herramientas no están funcionando dentro de lo que es la Unión Europea de hoy, nada nos impide ver esas herramientas y ver si tenemos que hacer más cosas. Pero eso siempre va a ser, sobre todo una Unión Europea que va a ampliarse a más de 30 miembros, siempre va a haber una cierta, no va a haber claridad jamás, yo diría, en qué es el punto exacto en que se implementa la legislación europea o lo que está en los tratados. Buscar la manera consensuada de arreglar los problemas también es la esencia de Europa. Ahora que hablaba de ampliación, ¿cree que Europa debería reformar sus mecanismos internos antes de admitir nuevos socios? Eso es un debate que ya se ha abierto desde la última ampliación y algunos de los retos de tener más miembros forma parte, yo diría, del debate permanente que hay. Y si se ve lo que es la agenda de ampliación durante nuestra presidencia, es claro que Montenegro está a punto de terminar su viaje por ser miembro de la Unión Europea. Albania también ha hecho mucho progreso y estamos abriendo nuevos capítulos con Ucrania y Moldavia. Eso quiere decir que en un escenario de 5 a 10 años se podría imaginar una Unión Europea, y Islandia también tiene su referéndum, se podría imaginar una Unión Europea con entre 4 y 8 nuevos miembros. Y el consenso dentro de la Unión Europea es, para llegar a ese momento, sí tenemos que ver. Y una de las cosas de que se habla mucho es la necesidad de la unanimidad en cuestiones de política externa. Y ha habido varias ofertas, varias soluciones ofrecidas por varios grupos de Estados miembros, pero hasta ahora no hemos llegado a ese momento. Pero es una cuestión, yo diría, a nivel personal. Para llegar a ese número de Estados miembros, sí tenemos que buscar una reforma de cómo hacemos las cosas. Y en el pasado eso siempre ha tenido que ser por tratado. Y luego se vuelve al problema de los tratados y la ratificación por cada Estado miembro. No va a ser más fácil en este caso que en el pasado. Entonces, yo creo que la gran mayoría de Estados miembros quieren buscar la máxima flexibilidad dentro de las reglas que tenemos. ¿Ese debate sobre la unanimidad va a estar presente en este semestre? No es entre el top 10, pero siempre está ahí. Siempre está, ¿no? Se lleva arrastrando unos cuantos semestres. También sobre la ampliación, desde Berlín, no solo Berlín, de otras capitales, también se plantean fórmulas de integración gradual o de adhesión por fases para los países candidatos. ¿Cree que en Montenegro o en otros aspirantes pueda existir la sensación de que la UE está cambiando las reglas del juego a mitad de partido y aplazando una vez más la adhesión plena? Algunas de esas sugerencias vienen de los candidatos mismos, porque ellos son ansiosos de entrar y están dispuestos. El primer ministro de Albania, por ejemplo,
ha dicho que él estaría dispuesto a entrar en la Unión Europea con ciertas cosas, un comisario, por ejemplo, o votación en el Consejo, que vendría más tarde. O sea que ese no es nuevo y viene de los propios Estados miembros. Y ahí entiendo la frustración de los países, sobre todo de los Balcanes. Hace 22 años en Bruselas yo presidía el grupo de trabajo sobre los Balcanes occidentales y si en julio de 2004, cuando yo terminé el mandato ahí, ese trabajo es básicamente el mismo trabajo que estamos haciendo. Solo Croacia ha entrado desde 2004 y es tiempo, es la hora para que esos países finalmente terminen su camino hacia la Unión Europea. Y han hecho y están haciendo lo que tienen que hacer, pero como dije en mi discurso, no hay una negociación con ellos. Lo que están haciendo es implementando lo que es el acquis communautaire para que puedan primero beneficiar en sus propias sociedades y segundo ser miembros en pleno derecho de la Unión Europea. Se habla quizá mucho más de las amenazas externas que de las amenazas internas que también existen en la Unión, y como hablaba antes de luchar contra la desinformación y de pues mejorar la resiliencia, ¿no?, de nuestras sociedades. En varios países europeos, como sabe, está creciendo el apoyo a partidos que cuestionan aspectos centrales de la integración europea. Esta pregunta quizás un poco, ¿no?, una cosa u otra, pero ¿le preocupa más la amenaza externa, por ejemplo, de Rusia o la fragmentación política y este tipo de movimientos dentro de la propia Unión? Siendo la Unión Europea nos tenemos que preocupar para las dos cosas. Y amenazas internas también vienen de frustración, vienen de ciudadanos que a veces no entienden lo que es el proyecto europeo. Y nosotros, y eso lo digo, las instituciones europeas, los Estados miembros, siempre hemos fallado en explicar a nuestros propios ciudadanos los beneficios, porque los beneficios de ser miembro de la Unión Europea ya es un hecho consumido, o sea que la gente no ve qué más tiene en su vida. Y ahí yo citaría solamente la cuestión de vivienda. La Unión Europea no tiene mucha competencia en el área de vivienda, pero como es un asunto político de importancia en la mayoría de los Estados miembros, la Comisión Europea se ha visto muy abierto a abrir un debate, a ver cómo se puede buscar soluciones a nivel europeo. Porque a pesar de de frustración, cada vez más los problemas que enfrentamos como ciudadanos europeos solo pueden tener soluciones a nivel europeo. Si intentamos hacerlo a nivel nacional, no conseguimos, porque los retos son enormes y necesitan una respuesta de ese tipo. Pero los retos, si hay una gran diferencia entre las 4 presidencias que yo he experimentado como diplomático irlandés, es ahora la amenaza externa. Y esa amenaza externa que viene del cálculo de algunos de nuestros vecinos que la Unión Europea es débil, es un soft power y no tiene la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos. Y eso es una lección que la Unión Europea está aprendiendo en tiempo vivo. Y nuestros gobiernos, a nuestros gobiernos no les gusta la idea de tener que aumentar enormemente el gasto en defensa, porque es un gasto que se podría utilizar para otras cosas más útiles, más sociales, pero sin poder proteger a nuestros propios ciudadanos y sin poder proteger a la Unión Europea como tal, no vamos a poder beneficiar de todas las ventajas de la Unión. Mencionaba también, y sería la última pregunta antes de dar paso al público, que quieren reforzar lógicamente la presencia internacional de la Unión Europea. Es siempre una de las tareas, ¿no?, que tiene que ejercer una presidencia. Y considera que entre esas tareas está precisamente, y aquí vuelvo a la primera pregunta, ayudar a cerrar las grietas que han aflorado entre las instituciones europeas en materia de política exterior. Yo que le he visto desde dentro, porque pasé 5 años en el servicio exterior hasta venir a Madrid en septiembre del año pasado, grieta no es la palabra que utilizaría, que el servicio exterior
que hace muy buen trabajo. Es una adolescente, tiene 16 años. 16 años de existencia para consolidarse como Cancillería de la Unión Europea es poco tiempo. Y esos retos que hemos tenido como Unión Europea, sobre todo la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, han necesitado otro tipo de respuesta. Y ese tipo de respuesta reside más en las competencias de la Comisión. Entonces, es normal, yo diría que en ese momento haya un tipo de cuestionamiento, porque en el ordenador, cuando no funciona el control alt delete, lo hemos hecho como Unión Europea en respuesta a Brexit, a la pandemia, a la invasión rusa, y ahora algunas de lo que son las respuestas institucionales diseñadas en otro tiempo necesitan una actualización. De acuerdo. Bueno, tenemos unos minutos, no muchos, para preguntas del público. Sí pediría, por favor, vamos pasando el micrófono i cogemos 3-4 preguntes. Sí que demanaria, si us plau, que sigueu breus, vale, per aprofitar aquests minuts per les respostes de l'ambaixador. A veure, tenim una primera aquí. Sí. Periodista internacional con respecto al caso de Venezuela y todo lo que está pasando y a ver cuál es su posicionamiento. Molt bé, aquí hi ha una altra mà. Dues mans aquí. Buen día, muchas gracias por su exposición. Soy Rosa María Orriols de Women in Global Health Internacional, del Consejo de Dirección. Hace unos meses me invitaron a Irlanda precisamente para transaccionar todo el tema de salud, lo que afecta a la mujer en temas de salud, porque realmente teníamos teníamos un gran bloque que era el hecho de que el liderazgo en salud estaba claramente bloqueando los derechos de la mujer. Hicimos transacciones no precisamente en salud para poder lograr que en la presidencia europea de Irlanda pudiéramos avanzar en este punto. Ha comentado que va a apostar por temas de salud, de la estrategia de salud, y me gustaría saber un poco más concreto y sobre todo cómo ve este cambio al cambiar el gobierno de Hungría, cómo ve este cambio en su presidencia. Gracias, buenas tardes por su intervención, por la invitación. Armando García, del Centro de Estudios Europeos de la UNAM de México. 2 preguntas rápidamente. Su idea sobre federalismo, caminar hacia el federalismo, y particularmente respecto a la presidencia irlandesa, con la cumbre de la OTAN que tuvimos la semana pasada, esta idea de defensa, de seguridad, cómo se busca el hecho de que esté la OTAN y aparte la idea de la seguridad a la autonomía europea. Gracias. Venezuela, salud y federalismo. ¿Sí? Y seguridad. Seguridad, muy bien. Defensa. Mira, hablando de Venezuela, yo era el director general para las Américas dentro del Servicio Exterior de la Unión Europea y hice un viaje oficial en 2022 a Venezuela en una época muy difícil. Me reuní con todos, desde Delcy Rodríguez, que entonces era vicepresidente, hasta el cardenal arzobispo de Caracas y todos los líderes de la oposición en el medio. Y en julio 22, casi todos tenían el mismo line to take, que era la solución al problema político de Venezuela era inminente. Y yo pensaba, bueno, como irlandés eso quiere decir mañana, aquí a lo mejor quiere decir 6 semanas, y 4 años después estamos en una situación peor que en 2022. La Unión Europea siempre ha intentado buscar, insistir con el gobierno del entonces presidente Maduro de buscar la solución hacia la democracia. Ahora, con lo que ha pasado con el arresto del presidente Maduro y su traslado a Estados Unidos, estamos enfrentados con una situación completamente nueva. Pero nuestra política no ha cambiado en el sentido que la solución al problema de Venezuela
debería de estar en manos de los venezolanos y eso debería llevar a elecciones libres cuanto antes. Es la única solución, la única vía posible. En cuanto a salud, es otro área en que la Unión Europea, la competencia de la Unión Europea no está muy marcada, pero sí lo es en términos de la imagen que nosotros proyectamos como Unión Europea. Yo también, con esas 4 presidencias, Irlanda era otro país en 1996. El divorcio estaba a punto de ser aprobado. El aborto era ilegal y Irlanda se separaba de todo lo que eran las declaraciones sobre los derechos sexuales principalmente. Y hoy día, la Irlanda de hoy día es uno de los campeones de esa área dentro de la Unión Europea. Y lo que intentamos hacer es añadir nuestra voz utilizando la presidencia como plataforma. Porque es verdad que hay menos Estados miembros de la Unión Europea que son campeones a nivel de publicidad para un sistema de salud que sea abierta, un sistema de salud que refuerce los derechos sobre todo de las mujeres. Y lo que vamos a hacer durante nuestra presidencia es más bien aprovechar de tener la presidencia para añadir nuestra voz a algo que es muy importante. Y esos cambios de gobierno al seno de la Unión Europea son importantes, pero de otro lado puede que venga otro gobierno que tenga problema con una declaración de la Unión Europea. La responsabilidad es con los países que creen firmemente en lo que creen y también que quieren que la imagen de la Unión Europea esté asociado con una visión de salud más amplia y una que incluye también, sobre todo, los derechos de la mujer. Y en cuanto al federalismo, otro debate permanente de la Unión Europea. Irlanda nunca ha sido un país donde el federalismo fuese muy marcado. Nosotros, con la relación que teníamos con el Reino Unido y sobre todo con Irlanda del Norte, teníamos que tener una cierta cautela en cuanto a entrar mismo en esos debates. Nosotros estamos contentos con la estructura de la Unión Europea, más o menos como es, pero no creemos que deberíamos parar el debate entre los otros Estados miembros sobre qué es el tipo de unión que queremos en el futuro. Nosotros sí también vamos a aportar nuestra opinión a ese debate, pero no ser miembro de la OTAN no nos impide a tener, por ejemplo, la seguridad como una de nuestras prioridades, porque reconocemos que es ahora un pilar más de lo que es la actuación de la Unión Europea. Y sin mencionar la seguridad dentro del contexto en que vivimos, sería un poco absurdo no mencionarlo. Y yo veo, y eso es una opinión personal, con una Unión Europea con más de 30 miembros, sí se va a buscar más lo que es la cooperación reforzada entre ciertos Estados miembros que quieren ir más adelante en lo que es la integración. El reto para la Unión Europea sería que esas redes de cooperación reforzada, que haya alguien vigilando por la coherencia, porque la Unión Europea tiene amplia posibilidad de hacer un tipo de cooperación más o menos estricto dependiendo de quién quiera hacerlo, pero también tiene que tener un centro, un núcleo fuerte, y sobre todo para los Estados miembros que son los medianos y pequeños, tener un centro fuerte y tener una comisión fuerte es muy importante para nosotros para garantizar, abogar por nuestros derechos. Bueno, moltes gràcies per les preguntes. Moltes gràcies, embajador, moltes gràcies. I ara donem pas a la sotsdelegada del Govern a Catalunya, Mari Carmen García Calvillo Moreno, que farà la cloenda d'aquest acte.
Mi irlandés no es tan bueno como el catalán que hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar al embajador. Maidingua, muy buenos días a todos y a todas. Embajador de Irlanda en España, excelentísimo Brian Glynn, director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Sapiro, jefe de la Oficina del Parlamento Europeo, Sergi Barrera, Elena Sevillano, que nos ha acompanyat, diputats i diputades, també membres del cos consular que veig per aquí, també servidors públics de l'àmbit europeu i de l'àmbit acadèmic. Moltes gràcies a tots y a todas por acompañarnos. Mirar, la verdad es que es un honor poder estar aquí con todos ustedes clausurando este acto, esta jornada, y tener sobre todo la oportunidad de hacerlo en una ciudad como Barcelona, que es profundamente abierta al mundo, profundamente cosmopolita y con una ciudadanía que, como saben todos ustedes, pues tiene un alto compromiso con los valores que defendemos todos. Por eso quisiera comenzar agradeciendo a la representación de la Comisión Europea y también a la Oficina del Parlamento Europeo pues la organización de estas jornadas, que de alguna manera es una jornada consolidada, que ya forma parte de vuestro calendario y que lo explicaba también el embajador, nos permite poder reflexionar, para un momento reflexionar y debatir sobre el futuro y el presente de Europa. Permitirme también dar una cordial bienvenida pues, al nuevo trío de presidencias que encabeza y empieza Irlanda, pero que también está acompañado de Lituania y de Grecia. 3 países con trayectorias y realidades pues, muy distintas, pero que es verdad que aquí van a compartir, van a tener ese nexo común de un compromiso por el proyecto europeo y con la construcción y dar respuestas comunes a los retos que afronta la Unión Europea. Mirar, Irlanda asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea tomando el relevo de Chipre, y aprovecho también para agradecer el trabajo que hizo. Tuve la oportunidad de escucharla hace 6 meses, precisamente aquí en esta sala, y llega pues a lo largo de esta mañana, ¿no? Le hemos escuchado cuáles son los principales retos, los principales objetivos que marcarán la presidencia de Irlanda, y lo han dicho, es con una agenda marcadamente decisiva, en un momento marcadamente decisivo para Europa. Se ha dicho también aquí, y lo sabéis todos los que estáis en esta sala, vivimos una etapa marcada por la incertidumbre geopolítica, los desafíos en materia de seguridad, las transformaciones económicas y tecnológicas, la necesidad de reforzar nuestra capacidad de respuesta ante un entorno internacional cada vez más complejo, y ante esa realidad, esta Europa está llamada a actuar con unidad, con responsabilidad y con visión estratégica. Y precisamente de eso, de todo esto, es lo que iban los principales objetivos y prioridades de la presidencia irlandesa. Una presidencia que creo que de alguna manera resume muy bien todos esos objetivos, todas esas prioridades, que de alguna manera muy resumida con la frase que es precisamente el eslogan de su presidencia: la fuerza desde la unidad. Se ha dicho también en esta sala, y lo repito porque creo que es importante, Europa necesita actuar unida para proteger aquello que más valoran sus ciudadanos, su prosperidad, sus valores y también su seguridad. Desde esta convicción, Irlanda nos ha propuesto una Europa más competitiva, capaz de generar crecimiento, innovación y oportunidades en un entorno global cada vez más exigente. Quiero destacar también la importancia que aquí se ha dado en la presidencia irlandesa al proceso de ampliación de la Unión Europea. Una apuesta estratégica que refuerza la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de nuestro continente. Porque Europa, siempre que ha avanzado, ha sido cuando ha combinado la ambición política, la unidad y la visión de futuro. Y ahí vais a encontrar pues, a España, que comparte plenamente esa visión estratégica. Una Europa más fuerte, lo decimos a menudo, no es una Europa cerrada sobre sí misma, sino una Europa más preparada para cooperar, para innovar y para proteger a la ciudadanía, manteniéndose fiel a los valores que la definen: la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin duda, valores que cada vez, o al menos en el contexto actual, son más necesarios que nunca defender con firmeza. Y ahora sí, concluyo, y lo hago deseando pues, el mayor de los éxitos a Irlanda, porque el éxito de Irlanda es también el éxito de todos y cada uno de nosotros. Thank you so much. Muchas gracias.